En este video voy a resolver los primeros 5 ejercicios de física del área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, de la guía del IPN 2020. Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Y comenzamos con el primer ejercicio. En el experimento de Ørsted, la aguja de la brújula se mueve, nos dejan ahí un espacio, cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Bien amigos, pues aquí tenemos una parte conceptual que de hecho la tenemos que complementar, pues aquí en este espacio que nos están dejando hace falta algo. Entonces para eso primero debemos de comprender qué es lo que nos dice este experimento para saber entonces aquí qué es lo que debemos de escribir. Pues nos indican que la aguja de la brújula se mueve, bueno ahí cómo se mueve es lo que tenemos que escribir aquí, justamente cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Entonces, pues vamos a describir este experimento de Ørsted para saber qué es lo que está sucediendo con la aguja de la brújula. Bien amigos, entonces, ¿por qué es tan importante este experimento? Bueno, pues Ørsted fue un físico danés que realizó por primera vez un experimento en el cual mostraba la existencia de una relación entre la electricidad y el magnetismo. Por eso es que este experimento es tan importante, y a continuación pues se los voy a explicar. Pero antes de eso debemos de recordar lo siguiente. Entonces, si nosotros tenemos un imán, este tiene su polo norte y su polo sur. Y recordemos que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Bueno, pues se cuenta que en 1820, mientras Ørsted preparaba su clase de física en la Universidad de Copenhague, comprobó que al mover una brújula cerca de un cable que conducía una corriente eléctrica, la aguja tendía a orientarse para quedar en una posición perpendicular a la dirección del cable. Bueno, pero esto que les acabo de mencionar, ¿qué es lo que significa o cómo lo podemos entender? Porque en palabras como que no queda muy claro. Bueno, pues a continuación les voy a describir cuál fue este experimento y qué es lo que sucede en él. Y antes de comenzar a explicarles este experimento, primero debemos de recordar cómo funciona una brújula. Bueno, pues esta está compuesta de una aguja la cual está imantada, es decir, prácticamente pues ahí tenemos un imán. Ahora aquí debemos de tener muchísimo cuidado. Bueno, esto que dibujé aquí, lo voy a realizar en esta parte. Ahí en esa aguja, o más bien lo que vemos en nuestra brújula, es que siempre la aguja va a apuntar hacia el polo norte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto o cómo funciona? Bueno, pues como acabo de comentar, la aguja es prácticamente un imán, el cual va a tener su polo norte y su polo sur magnético. Ahí es algo muy importante. Entonces, fíjense bien, esto que escribí en este lado se refiere al polo norte y al polo sur, en el cual apunta pues justamente esta aguja. Pero en realidad, esta está compuesta de la siguiente manera. Esta parte que tenemos en la parte superior corresponde al polo sur y la parte de abajo al polo norte, pero magnético. Entonces, fíjense bien, ahí son dos cosas diferentes. Esto que está marcado en la aguja corresponde a los polos norte y sur terrestres o magnéticos de la Tierra. Sin embargo, como tal, cada una de estas puntas corresponde, se puede decir al revés. La parte de arriba corresponde al polo sur y la parte de abajo al polo norte, pero magnético. Entonces en esto debemos de tener mucho cuidado y esto va a ser algo muy importante que debemos de recordar para saber cómo funciona. ¿Por qué? Entonces fíjense bien, nosotros tenemos por otro lado lo que es el polo norte y el polo sur magnético, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de acuerdo también a esto que acabo de comentar en este lado, mencioné que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Entonces, por eso es que aquí la aguja siempre va a apuntar hacia el norte, porque esa punta corresponde al polo sur magnético y entonces va a estar atraída por el polo norte magnético de la Tierra. Por eso es que esto siempre está alineado de esta manera y así es como funciona una brújula. Entonces en eso nada más debemos de tener muchísimo cuidado. Y esto va a ser algo muy importante para explicar este experimento que realizó Ørsted. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste este experimento? Aquí tenemos entonces este cable que es un conductor por el cual va a circular una corriente eléctrica y aquí pues vamos a alinear la aguja de nuestra brújula con ese cable. Entonces, en principio, pues supongamos que no tenemos ahí una corriente eléctrica. Entonces podemos alinear fácilmente esta aguja de la brújula.
Entonces lo que Ørsted observó es lo siguiente. Cuando acercaba la brújula a un alambre por el cual circulaba una corriente eléctrica, pues esta aguja sentía una interacción. Es decir, lo que él observó es que esta aguja se movía y tendía a orientarse en una posición perpendicular a esta dirección del cable. Es decir, si nosotros tenemos este cable de esta forma vertical, entonces la aguja tendía a orientarse en una forma perpendicular. Y con esto mostró la existencia de una relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Pero esto por qué? Bueno, pues de acuerdo a lo que les comenté en este lado, la aguja de la brújula es prácticamente un imán. Y un imán pues va a reaccionar a otro, ya sea que ese lo atraiga o lo repela. Entonces por eso es que esta parte es muy importante. Como aquí hay un movimiento de la aguja de la brújula, significa que también ahí tenemos otro imán que está interaccionando justamente con la aguja. Por eso es que se está moviendo. Por lo tanto, de aquí se puede concluir algo muy importante, que toda corriente que pasa por un conductor genera a su alrededor un campo magnético. Por eso es que aquí tenemos este movimiento de la aguja de la brújula cuando circula una corriente por este conductor. Entonces esta es la parte importante y por eso es que es tan importante este experimento de Ørsted. Y con esto entonces ya podemos complementar este enunciado, es decir, escribir lo que hace falta en esta parte. Pues aquí nos están indicando que en el experimento de Ørsted la aguja de la brújula se mueve. ¿Cómo se mueve? Pues aquí ya observamos que se mueve de una forma perpendicular a la dirección del cable o también, como aquí se observa, a la dirección de la corriente, pues la corriente circula por el cable. Entonces se mueve en una dirección perpendicular a la corriente o al cable, ¿sí? Cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta a esta pregunta. Bien amigos, pues vamos a continuar con el siguiente. Y este dice, la ley de, nos dejan un espacio, establece la relación entre la resistencia y la temperatura. Bueno, pues cuando tenemos un circuito eléctrico, la ley justamente que establece la relación entre la resistencia y la temperatura es la que conocemos como la ley o el efecto Joule. Bueno, pero les voy a explicar en qué consiste o qué es lo que nos dice esta ley o efecto Joule. Bien, pues cuando pasa energía en forma de corriente por un material, parte de esta energía se transforma en calor. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando ustedes ponen a cargar su celular ahí por medio de un cable. Observan o han sentido que después de un determinado tiempo ese cable se comienza a calentar. Y esto debido justamente a este efecto o ley Joule, porque parte de esa energía eléctrica se está convirtiendo en calor. Bueno, pero esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. Entonces, esta ley o efecto Joule establece lo siguiente, que el calor producido en un conductor por el cual circula una corriente es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, a la resistencia y al tiempo que está conectado. Aquí Q mayúscula pues nos representa la energía en forma de calor, que en unidades del sistema internacional se mide en joules, y mayúscula nos representa la corriente o intensidad de corriente, que en el sistema internacional tiene unidades de amperes, R es la resistencia, unidades de ohms, y T el tiempo. Entonces esta es la relación que establece justamente la ley o efecto Joule. Y esto es algo muy importante que también debemos de recordar. Aparte de esto que nos están indicando en esta parte, que la ley de ¿quién? Pues de Joule establece la relación entre la resistencia y la temperatura. Y por lo tanto, la ley o el efecto Joule es la respuesta a esta pregunta. Bien vitualeros, y antes de continuar con el siguiente ejercicio, los invito a que se suscriban a nuestro canal Vitual Universitario, en el cual encontrarán contenido de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Bien, y este tercer ejercicio dice, cuando a la presión manométrica en un fluido se lee, nos dejan ahí un espacio, lo que se obtiene es la presión absoluta. Bueno amigos, pues aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Bueno, pues si observamos las opciones que vienen ahí como respuesta, nos dice ya sea que se le sume o se le reste algo. Pero primero debemos de comprender bien esto que nos están indicando. Bueno, pues aquí en particular nos están manejando dos presiones. Una que es la presión manométrica y por otro lado la presión absoluta.
Bien, pues aquí únicamente nos dan estas dos presiones, pero en realidad existe otra tercera presión, que es la que llamamos la presión atmosférica. Y estas tres son siempre las que vamos a estar manejando cuando estemos hablando de presiones. Nada más que ahí debemos de recordar algo adicional. La que siempre va a estar cambiando es la presión manométrica. ¿Por qué? ¿Qué es la presión manométrica? Bueno, pues aquí la presión manométrica es cualquier presión diferente pues a la presión atmosférica. Un ejemplo de presión manométrica es la presión hidrostática, que es la presión que siente un objeto que se encuentra sumergido dentro de un fluido. Otra presión es, por ejemplo, la presión que ejerce una persona que se encuentra parada sobre una superficie. Entonces, estos son ejemplos de presión manométrica, y esto lo podemos diferenciar porque es cualquier presión diferente a la presión atmosférica. Entonces, por eso es que aquí les indiqué que esta es la presión que siempre va a ir cambiando. Por otro lado, la presión atmosférica, pues es la presión que ejerce la atmósfera sobre todo nosotros que vivimos dentro de la Tierra. Entonces, pues prácticamente es la presión ejercida por ese gas. Por último, tenemos a la presión absoluta, y esta, pues es prácticamente la suma de la presión atmosférica con la presión manométrica. Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, que la presión absoluta, representada de esta manera, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y de hecho, a partir de esta última expresión también definen lo que es la presión manométrica, pues si nosotros despejamos de aquí la presión manométrica, obtenemos que esta va a ser igual a la diferencia de la presión absoluta con la presión atmosférica. Entonces, ya sea que se las definan como yo les comenté primero, que la presión manométrica es cualquier presión diferente a la presión atmosférica, o también en términos de esta diferencia, que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y con esto entonces ya podemos complementar este enunciado, pues aquí nos indican que cuando a la presión manométrica en un fluido se lee, nos dejan el espacio, lo que se obtiene es la presión absoluta, y eso lo tenemos en este lado, que cuando a la presión manométrica le sumamos la presión atmosférica, entonces se obtiene la presión absoluta. Por lo tanto, lo que debe de ir escrito aquí es la presión atmosférica. Bueno, se le suma la presión atmosférica. Y por lo tanto, esta es la respuesta a esta pregunta. Bien, vitualeros, y antes de continuar con el siguiente ejercicio, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Y este ejercicio dice: identificar el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente alimenta 1 ampere. Bien, vitualeros, pues este ejercicio yo lo voy a realizar de dos maneras diferentes, una que es la forma larga y otra que es la forma corta. Y voy a comenzar con la primera. Entonces aquí nos están dando este circuito formado por estas 4 resistencias y por esta fuente que es alimentada por 1 ampere. Y nos piden o nos están preguntando que cuál es la resistencia que presenta menor corriente. Y eso lo que significa es que debemos de encontrar la corriente que pasa por cada una de estas resistencias y a partir de ahí contestar pues esto que nos están preguntando. Y para eso, entonces primero debemos de encontrar la resistencia total o equivalente de todo nuestro circuito y a partir de ahí ir hacia atrás, viendo si nuestras conexiones son en serie o en paralelo para así poder determinar la corriente en cada una de estas resistencias. Pero antes de esto, primero debemos de recordar lo siguiente. Y tenemos entonces que para resistencias conectadas en serie, la resistencia total o equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias conectadas en serie. En este caso yo únicamente dibujé 2 resistencias conectadas en serie, pero ahí pueden tener 3, 4 o las que quieran, ¿sí? Entonces la total va a ser la suma de todas esas. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si tenemos una conexión en serie? Vamos a observar el extremo de un cable y aquí, como lo he dibujado, si observan, pues no se divide o se ramifica ese cable. Sobre ese mismo tenemos conectadas a las resistencias y de esta manera nos vamos a dar cuenta si tenemos una conexión en serie. Y además, en conexiones en serie se cumple lo siguiente, que la corriente total va a ser igual a la corriente en cada una de esas resistencias conectadas en serie.
Por otro lado, el voltaje total pues va a ser igual a la suma de los voltajes en cada una de esas resistencias. Y esto lo que quiere decir que en general en cada una de las resistencias los voltajes van a ser diferentes, pero si estas están conectadas en serie. Por otro lado, tenemos conexiones en paralelo. Y la forma de darnos cuenta si tenemos una conexión en paralelo pues es de la siguiente. Tomamos el extremo de un alambre y si observamos en este punto en particular tenemos una ramificación. En una parte de la rama tenemos esta resistencia R1 y en esta otra la resistencia R2. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, para acá otra rama en la cual tenemos otra resistencia, o en este mismo puntito, a lo mejor por aquí, no sé, algo como esto, y aquí conectada otra resistencia. Entonces esta también estaría en paralelo con las otras dos, y de esta manera nos vamos a dar cuenta si tenemos conexiones en paralelo. Bueno, pero cuando tengamos conexiones en paralelo, para encontrar la resistencia total o equivalente, vamos a realizar lo que tenemos en este lado, que 1 entre la resistencia total va a ser igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? Entonces, como les comenté, si aquí tuviéramos otra resistencia más conectada en paralelo, pues aquí agregaríamos más 1 entre esa resistencia 3. Y además en este caso se cumple que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes de cada una de estas resistencias. Y esto lo que quiere decir, pues que en este caso, cada una de las corrientes en general va a tener, cada una de las resistencias en general va a tener una corriente diferente. Pero lo que se va a cumplir también es que el voltaje en cada una de esas resistencias va a ser igual. Entonces esto es algo muy importante en lo cual debemos de tener muchísimo cuidado. Y además cuando estemos trabajando con circuitos, pues debemos también de recordar la ley de Ohm, que está escrita o nos dice prácticamente eso lo que tenemos en este lado, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y esto lo podemos ver de esta manera con este triangulito para recordarlo más fácilmente. Entonces tenemos aquí en la parte superior el voltaje, en esta parte izquierda la corriente y en la parte derecha la resistencia. Entonces si nosotros queremos determinar el voltaje, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar lo que tenemos en la parte superior y eso va a ser igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia, justamente como lo que tengo escrito en esta parte del círculo. Pero si a nosotros nos interesa conocer la corriente, pues de acuerdo a este triángulo que tenemos aquí, la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia, como lo que tengo escrito en este lado. Y si queremos conocer la resistencia, pues de nuevo en este triángulo tapamos la resistencia y eso va a ser igual al voltaje entre la corriente, como lo que tengo aquí escrito. Entonces, todo esto es muy importante recordarlo cuando queremos resolver un circuito eléctrico. Y dicho esto, pues voy a comenzar a resolver este circuito. Como aquí me piden el resistor o la resistencia que presenta la menor corriente, primero debemos de determinar la resistencia total o equivalente de todo nuestro circuito, para así poder determinar el voltaje total y a partir de ahí obtener lo que nos están pidiendo. Entonces por eso es que voy a realizar esto. Entonces aquí tenemos nuestra pila que va a estar a un determinado voltaje, que yo lo desconozco por el momento, pero me están indicando que la fuente alimenta 1 ampere. Eso significa que la corriente total que está circulando por este circuito pues es de 1 ampere. Y como aquí tenemos nuestra pila, aquí la parte negativa y la parte positiva, esta corriente va a comenzar a circular de este lado y en esa dirección. Y la corriente, recuerden que la representamos con la letra I mayúscula y esta me va a representar la corriente total. Entonces, llegando justamente en este puntito que tenemos aquí, este alambre se ramifica y tenemos una parte del alambre que va hacia la izquierda y otra parte que va hacia la derecha. Ahora, la parte que va hacia la derecha se encuentra con este otro puntito en el cual tenemos otra ramificación y en cada una de esas ramas pues tenemos a la resistencia 3 y la resistencia 4. Pero por otro lado, por la izquierda tenemos a la resistencia R1. Entonces, como a partir de este punto tenemos ramificaciones, eso significa que la resistencia R1, la resistencia R3 y R4 están conectadas en paralelo. Y con eso entonces podemos determinar la resistencia equivalente de estas tres, que lo voy a escribir de la siguiente manera. 1
entre la resistencia equivalente 1, 3 y 4, pues va a ser igual, de acuerdo a lo que tenemos en este lado, a la suma de los recíprocos de cada una de estas resistencias. Es decir, 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 3 más 1 entre la resistencia 4. ¿Sí? Y de esta manera pues vamos a determinar esta resistencia equivalente. Y lo que voy a hacer a continuación pues es sustituir cada uno de los valores de estas resistencias y tenemos entonces 1 entre la resistencia equivalente 1, 3, 4 va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 que es de 10 ohms, por el momento voy a omitir las unidades y únicamente voy a escribir 10, más 1 entre R3, es decir 1 entre 120, más 1 entre R4, es decir 1 entre 100. Y tenemos que realizar esta operación. Pero podemos darnos cuenta aquí de lo siguiente. Cada uno de los denominadores de estas fracciones son múltiplos de 10, entonces este yo lo puedo factorizar. Y esto para ahorrarme ahí las operaciones. Entonces va a ser igual a 1 entre 10 que va a multiplicar a lo siguiente. Nos queda aquí 1 entre 1, porque al realizar esta multiplicación de fracciones obtenemos esta primera de aquí, más 1 entre 12 más 1 entre 10, ¿sí? Y voy a realizar ahora la suma de estas fracciones que se encuentran dentro de este paréntesis. Entonces tenemos que esto es igual a 1 entre 10 y esto va a multiplicar a lo siguiente. Para realizar esta suma voy a utilizar el método del mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 1, 12 y 10 pues es 120. Y escribo eso como denominador. Ahora voy a dividir 120 entre este primer denominador que es 1. Tenemos 120 entre 1 es igual a 1 y ese resultado lo voy a multiplicar por su numerador. 120 por 1 pues es igual a 120. Después tenemos más, realizo el mismo procedimiento. 120 entre 12, que es el denominador de esta otra fracción, pues es igual a 10 y ese resultado lo voy a multiplicar por su numerador. Y 10 por 1 pues es igual a 10. Más hago el mismo procedimiento con la otra fracción, 120 entre 10, pues es igual a 12. Y ese resultado lo voy a multiplicar por este numerador. Y 12 por 1, pues es igual a 12. Bueno, pues voy a continuar y tenemos que esto es igual a 1 entre 10, que multiplica a lo siguiente. Realizo la suma en el numerador de esta fracción y tenemos 120 más 10 es igual a 130. Y 130 más 12 es igual a 142. Entonces me queda 142 entre 120. Ahora, ¿qué es lo que puedo realizar en esta parte? Pues aquí, si observamos, el 142 y el 120 tienen mitad. Mitad de 142 es 71 y mitad de 120 es igual a 60. Y con esto entonces pues puedo simplificar. Finalmente me queda, realizando de nuevo esta multiplicación, 1 entre 10 por 71 entre 60, pues es igual a 71 entre 600. Y con esto tenemos entonces que 1 entre la resistencia 1, 3, 4 es igual a 71 entre 600. Bueno, y aquí como me interesa la resistencia 1, 3, 4, pues todavía la tengo que despejar de esta expresión. Pero para eso vamos a tomarnos los recíprocos en ambos lados de la igualdad. Para hacer esto rápidamente, entonces en el lado izquierdo me queda la resistencia 1, 3, 4 y esto entre 1 y en el lado derecho 600 entre 71. Pero la resistencia 1, 3, 4 entre 1 pues sigue siendo la resistencia 1, 3, 4 y esto es igual a 600 entre 71. Recuerden que las unidades son ohms. Bien, y aquí pues no es necesario realizar esta división, porque al final lo único que queremos es ver cuál es la resistencia que presenta menor corriente. Y de esta manera pues va a ser suficiente. Ahorita les voy a explicar pues cómo vamos a hacer eso, ya que calculemos cada una de las corrientes de las resistencias. Y con esto entonces ya tenemos la resistencia equivalente de estas tres resistencias que están conectadas en paralelo, que es esta de aquí, esta y esta otra. Pero fíjense bien, si nosotros unimos esta a un solo cable, pues vamos a tener que esta está conectada, por ejemplo,
en este extremo o en este otro. Aquí ya depende de cómo ustedes lo vean. Pero ¿a qué voy con esto? Que esta resistencia que acabamos de determinar, por otro lado, está en serie con esta otra que tenemos aquí, con la resistencia número 2. Porque esta va a estar conectada en esta parte, por ejemplo, del cable. Y aquí sobre este mismo, pues vamos a tener a la resistencia número 2. Por eso es que esta que acabamos de determinar con la resistencia 2 están en serie. O para que quede más claro, voy a volver a dibujar este circuito con esta resistencia equivalente. Entonces esta se reduce a lo siguiente. Aquí tenemos el punto superior. En esta parte tenemos conectada nuestra batería. En esta otra tenemos la resistencia número 2. Y aquí tenemos los extremos de nuestro alambre. Entonces el circuito continúa, por ejemplo, de este lado. Y acá también continúa. Y aquí, por ejemplo, le conectamos pues esa resistencia equivalente R134. Por eso es que estos dos al final están conectados en serie. Y cuando tenemos conexiones en serie, de acuerdo a lo que tenemos en este lado, la resistencia total o equivalente pues va a ser la suma de las resistencias conectadas en serie. En este caso vamos a tener que la resistencia total, que únicamente estoy llamando R, pues va a ser igual a la suma de la resistencia número 2 con la resistencia equivalente 1, 3, 4. Y ya lo que queda hacer pues es realizar esta operación. Entonces tenemos que esta resistencia, o más bien primero sustituir y después realizar la operación. La resistencia equivalente es igual a la resistencia 2, que como tenemos aquí es igual a 22 ohms, pero por el momento voy a omitir las unidades, más la resistencia equivalente 134, que es igual a 600 entre 71. Bueno, y a continuación pues voy a realizar esta suma. Entonces para eso el número 22 lo voy a convertir en fracción agregándole el número 1 como denominador. Y así tenemos entonces que esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a multiplicar 22 por 71 y a eso le voy a sumar la multiplicación de los otros números, es decir, el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Y tenemos 1 por 600 es igual a 600. Y esto dividido entre la multiplicación de los denominadores. 1 por 71 pues es igual a 71. Bueno, pues voy a continuar realizando las operaciones que tenemos en el numerador. Primero 22 por 71. Esto yo lo puedo ver de la siguiente manera. Primero voy a multiplicar 20 por 71 y a eso le voy a sumar la multiplicación de 2 por 71. Pues de esta manera se realiza mucho más rápido esa multiplicación. Y tenemos primero 20 por 71. Es como multiplicar 2 por 71 y al final agregarle el 0. 2 por 71 es igual a 142. Y aquí le agrego el 0. Es decir, 20 por 71 es igual a 1420. Después le vamos a sumar el resultado de la multiplicación de 2 por 71, que es igual a 142. Y más los 600 que aquí tenemos. Y esto dividido entre 71. Y por último voy a realizar esta suma que nos ha quedado. Primero tenemos 1420 más 600 es igual a 2020 y 2020 más 142 es igual a 2162 y esto dividido entre 71. Y por lo tanto esto que hemos obtenido pues ya es la resistencia total o equivalente de este circuito. Entonces con esto ya tenemos la resistencia total del circuito y también de acuerdo a la información que nos están proporcionando ya conocemos la corriente total que está circulando por ese circuito. Y esta corriente pues es de 1 ampere. Ahora ya que conocemos estas dos cantidades podemos determinar el voltaje que tenemos aquí. Y para eso pues vamos a utilizar la ley de Ohm y en particular esta parte que tenemos aquí porque aquí nos indica que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es sustituir en esta expresión y tenemos entonces que el voltaje es igual a la corriente que es de 1 ampere multiplicado por la resistencia que es igual a 2162 entre 71 ohms. Bueno, acá se me olvidó escribir esas unidades, pero recuerden que las unidades de la resistencia con las que estamos trabajando son ohms.
Ahora, aquí realizando esta operación, tenemos que esto es igual a 1 por esta fracción, pues nos sigue dando la misma fracción, que es 2162 entre 71. Y ampere por ohm es igual a una nueva unidad que llamamos volt. Bueno, y ya con esto, ahora sí podemos determinar las corrientes en cada una de las resistencias. Para eso me voy a ir de esta última parte, en la que tenemos que la resistencia 2 y la resistencia 1, 3, 4 están en serie. Y después me voy a ir a esta otra parte, en la cual R1, R3 y R4 están en paralelo. Entonces, comenzando de esta parte de que R2 y R1, 3, 4 están en serie, y de ahí obtuvimos esta resistencia total o equivalente, y de acuerdo a lo que tengo escrito en este lado, eso significa que la corriente total pues debe de ser igual en cada una de las resistencias que tenemos conectadas en serie. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que entonces la corriente 2 va a ser igual a la corriente 1, 3, 4 y esto va a ser igual a la corriente total, ya que esta resistencia total viene de estas dos resistencias conectadas en serie. Y la corriente total pues es igual a 1 ampere. Pero recuerda que aquí lo que nos interesa es determinar la corriente en cada una de las resistencias, para así saber pues cuál es menor. Y si observan, pues ya tenemos la corriente que circula en la resistencia número 2. Y nos hace falta determinar la corriente que pasa por la resistencia 1, por la resistencia 3 y por la resistencia 4. Entonces para eso debemos de observar lo siguiente, que como nosotros ya tenemos la corriente 1, 3, 4 y también ya tenemos la resistencia 1, 3, 4, entonces podemos determinar el voltaje en esta resistencia equivalente. Y para eso pues vamos a utilizar la ley de Ohm. Esto que tenemos en esta parte, porque aquí nos indica que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y en este caso en particular vamos a tener que el voltaje 1, 3, 4 pues va a ser igual a la corriente 1, 3, 4 multiplicado por la resistencia 1, 3, 4. Y lo que voy a hacer a continuación pues es sustituir estos datos que ya tenemos. Entonces nos queda que el voltaje 1, 3, 4 va a ser igual a la corriente 1, 3, 4, que como tenemos aquí es de 1 ampere, y esto multiplicado por la resistencia 1, 3, 4, que es igual a 600 entre 71. Unidades ohms. Bueno, y aquí como tenemos 1 multiplicado por 600 entre 71, pues sigue dando lo mismo, es decir, 600 entre 71. Y nos queda la unidad ampere por ohm, que es igual a una nueva unidad que llamamos volt. Por otro lado, como la resistencia 1, 3, 4 viene de la resistencia 1, 3 y 4 conectadas en paralelo, entonces, de acuerdo a lo que tenemos en esta parte, nos indica que el voltaje total debe de ser igual al voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, de acuerdo a esto último que acabamos de calcular, eso significa que el voltaje 1 debe de ser igual al voltaje 3 y debe de ser igual al voltaje 4. Pero esto a su vez debe de ser igual al voltaje total, que es este que acabamos de calcular, igual a 600 entre 71 volts. Y con esto que acabamos de calcular ya podemos determinar la corriente en cada una de estas resistencias, es decir, en la 1, en la 3 y en la 4. Y para eso de nuevo vamos a utilizar la ley de Ohm, pero como nos interesa la corriente, ahora voy a utilizar esta parte que tenemos aquí. Pues aquí nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Bien, y antes de esto pues voy a hacer aquí un poquito de espacio. Recuerden que lo único que nos interesa son las corrientes en cada una de las resistencias para así saber pues cuál es la menor, ya que esto es lo que nos están preguntando. Entonces voy a dejar esta corriente que ya tenemos, la número 2, igual a 1 ampere, y esto último que acabamos de determinar para calcular la corriente de acuerdo a esto que les indiqué. Y ahora sí, tenemos entonces que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y voy a comenzar calculando la corriente que circula por la resistencia número 1.
Entonces, de acuerdo a esta expresión, vamos a tener que la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. Pero si observamos, como el voltaje 1 es una fracción, entonces esto me conviene escribirlo de la siguiente manera, nada más por conveniencia. Como el voltaje 1 que multiplica a 1 entre la resistencia 1. Pues esto es lo mismo, ya que si el voltaje 1 le escriben un 1 como denominador y realizan la multiplicación, pues obtienen esto que tenemos de este lado. Bueno, entonces escrito de esta manera, tenemos que la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1, que es igual a 600 entre 71 volts, y esto multiplicado por 1 entre la resistencia 1, pero la resistencia 1 es de 10 ohms. Entonces aquí realizando la multiplicación tenemos la multiplicación de los numeradores 600 volts por 1, pues me da igual a 600 volts. Y esto dividido entre 71 por 10. Y lo voy a dejar expresado únicamente y ahorita van a ver por qué. Ahora aquí si observamos, tenemos en el numerador al 600 y en el denominador al número 10 multiplicando. Por lo tanto, como el 600 y el 10 son múltiplos de 10, eso significa que podemos simplificar, sacando décima. Entonces tenemos en el numerador 600 entre 10 es igual a 60, entonces me quedan 60 volts, entre 71 me sigue quedando, y aquí 10 entre 10 es igual a 1, y 1 multiplicado por 71 pues sigue dando 71, y me queda la unidad ohm. Pero la unidad volt entre ohm me da una nueva que llamamos ampere. Entonces esto es igual a 60 entre 71 amperes. Y esta es entonces la corriente que circula por la resistencia número 1. Y voy a realizar el mismo procedimiento para calcular las otras corrientes que me hacen falta. Entonces ahora voy a calcular la corriente que circula por la resistencia número 3. Y esto pues va a ser igual, de acuerdo a lo anterior que les acabo de explicar, al voltaje 3 multiplicado por 1 entre la resistencia número 3, ya que recuerden que esto es lo mismo que tener voltaje entre resistencia. Y voy a sustituir cada uno de estos valores. Primero el voltaje, que es este mismo que tenemos en este lado, igual a 600 entre 71 volts. Y esto multiplicado por el recíproco de la resistencia número 3, es decir, 1 entre 120 ohms. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues realizamos la multiplicación de fracciones y nos queda 600 por 1, pues me sigue quedando 600, bueno ahí me queda la unidad volt, entre, y en el denominador únicamente voy a dejar expresada la multiplicación que es 71 por 120 ohms. ¿Y esto por qué? Porque 600 y 120 son múltiplos de 60. Entonces podemos simplificar esta fracción dividiendo tanto el numerador como el denominador entre 60. Y tenemos entonces 600 entre 60 pues es igual a 10. Entonces escribo 10 volts. Y esto dividido entre 71 nos sigue quedando igual. Y aquí 120 entre 60 pues es igual a 2. Entonces nos queda 2 ohms. Y aquí todavía puedo seguir simplificando, pues el 10 y el 2 tienen mitad. Mitad de 10 es 5 y mitad de 2 es 1. Entonces aquí en el denominador nos queda 1 por 71, pues es igual a 71. Y la unidad que nos queda es volt entre ohm, que nos da igual a una nueva unidad que llamamos ampere. Es decir, con esto tenemos que la corriente que circula por la resistencia 3 es igual a 5 entre 71 amperes. Y ya por último vamos a calcular la corriente que circula por la resistencia número 4. Y de nuevo realizando el mismo procedimiento, tenemos que la corriente número 4 va a ser igual a el voltaje 4 multiplicado por 1 entre la resistencia 4. Sustituyendo los valores tenemos entonces el voltaje 4, que sigue siendo igual a 600 entre 71 volts, y esto va a multiplicar a 1 entre la resistencia 4, es decir, 1 entre 100 ohms. Y esto va a ser igual a 600 por 1, pues sigue siendo 600 volts, entre la multiplicación de 71
por 100 ohms. Y aquí si observamos, el 600 y el 100 son múltiplos de 100. Por lo tanto, podemos simplificar esa fracción, dividiendo el numerador y el denominador entre 100. Y tenemos entonces 600 entre 100 pues es igual a 6 y me queda 6 volts. Y esto entre 100 entre 100 es igual a 1 y 1 multiplicado por 71 pues sigue siendo 71. Es decir, aquí tenemos 71 ohms. Y esto es igual a 6 entre 71 y volt entre ohm es igual a ampere. Y con esto entonces pues ya tenemos la corriente que pasa por la resistencia número 4. Y ahora sí, ya que conocemos la corriente que circula por cada una de las resistencias, podemos saber cuál es la menor, que es por lo que nos están preguntando. Entonces, si observamos en particular la corriente 3 y la corriente 4, tenemos un número que es menor que el denominador. Por lo tanto, pues aquí nos van a dar cantidades menores que 1. Y a su vez acá tenemos que la corriente 2 es 1. ¿Sí? Entonces ahí vamos comparando. Por otro lado, la corriente número 1. Tenemos un número que es 60 entre 71, pero 60 es un número menor que 71. Por lo tanto, entonces aquí si realizáramos la división, que no es necesario, pero también lo pueden realizar, y esto, pues ¿cómo lo tienen que realizar? A mano, porque recuerden que no está permitido utilizar la calculadora. Y de hecho por eso me tardé mucho en todo el procedimiento, porque como no está permitido utilizar la calculadora, pues hay que hacer todo esto a mano. Y para eso pues deben de saber muy bien cómo se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, tanto de números enteros como de fracciones, porque aquí nos dieron las cantidades en fracciones, por eso es que fue más tardado. Entonces todo esto debemos de recordar. Bien, pues regresando a esto que les estaba comentando, estos tres valores que tenemos aquí para la corriente 1, para la corriente 3 y para la corriente 4 son cantidades menores que 1. Y a su vez la corriente número 2 pues es igual a 1. Entonces eso significa que de estas cuatro la más grande es la corriente número 2. ¿Y de esta cuál le sigue? Pues ahora vamos a ver estas tres fracciones que tenemos aquí. Todas tienen el mismo denominador. Por lo tanto, basta con comparar los numeradores. ¿Cuál de estos tres numeradores es el más grande? Pues observamos que el número 60. Entonces, esta es la corriente que sigue en orden decreciente. La número 2 es la más grande, después le sigue la corriente número 1. Después, ¿cuál le sigue? Bueno, pues observando de nuevo los numeradores, ahora nos queda la corriente 3 y la corriente 4. ¿Cuál de estas dos tiene el mayor numerador? Pues aquí podemos darnos cuenta que la corriente número 4. Por lo tanto, esta es la que sigue. Bueno, y obviamente aquí la que nos queda pues es la corriente número 3, es decir, esa es la más pequeña. Y tenemos este orden. La más grande de todas las corrientes es la número 2, luego le sigue la número 1, después la número 4 y por último la número 3. Eso significa que la corriente número 3 es la menor. Y por lo tanto, esto que acabo de escribir pues ya es la respuesta a este ejercicio. Bien amigos, pues como han observado, en este ejercicio en particular pues sí me tardé bastante y más que nada por todas las operaciones que tuvimos que realizar ya que no está permitido utilizar la calculadora. Entonces de nuevo les recuerdo que va a ser muy importante que recuerden cómo se realizan las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de números enteros, números decimales y fracciones, ya que esto pues va a ser muy importante para realizar rápidamente todas estas operaciones que se requieran. Bien amigos, pues ahora vamos a ver cómo se resuelve de la forma corta o rápida. Y vamos a comenzar analizando nuestro circuito. Aquí de nuestra pila, de la parte positiva, va a comenzar a circular una corriente hacia esta dirección y esta corriente le voy a llamar I mayúscula y esta de hecho pues es la que nos están dando aquí, la de 1 ampere. Ahora esta corriente va a llegar en este punto y lo que va a suceder es que se va a dividir. Una parte se va a ir hacia la izquierda y otra parte hacia la derecha. Entonces esto va a continuar recorriendo todo el circuito hasta llegar de nuevo a este punto.
¿sí? Para entrar de nuevo a la batería que tenemos acá por la parte negativa. Entonces, de la misma manera, la parte de la corriente que se fue hacia la derecha, pues se va a distribuir en este punto de nuevo y una parte se va a ir hacia esta resistencia 3 y la otra hacia la resistencia 4. Pero al final de nuevo esa corriente se va a unir en esta parte y va a comenzar a hacer este recorrido. Bueno, esta que tenemos acá también va a ir hacia este lado y como acabo de comentar, en este punto se van a volver a unir y esta va a comenzar a circular hacia arriba. Entonces aquí de nuevo tenemos la corriente total. Y fíjense bien, aquí en particular entonces la resistencia 2 va a tener una corriente que va a corresponder a la corriente total, que es la que nos están dando aquí de 1 ampere. Por lo tanto, aquí directamente podemos decir que la corriente que pasa por la resistencia número 2 pues es igual a 1 ampere. Y de hecho, a partir de esto podemos darnos cuenta que la corriente que pasa por la resistencia 2 pues va a ser la más grande de las 4, porque aquí justamente está pasando la corriente total, que es la de 1 ampere. Y como comenté en esta parte, en este punto en particular, pues esa corriente total se va a distribuir una parte hacia la izquierda y otra parte hacia la derecha. Y entonces estas van a ser menor que esta corriente total, que es la que circula por la resistencia 2. Entonces, esta es una parte importante que debemos de tener en cuenta, ¿sí? A continuación, ¿qué es lo que voy a realizar? Pues voy a analizar las resistencias que tenemos aquí conectadas. Entonces, comenzando nuestro circuito de este lado, en este punto de nuevo, tenemos una ramificación. Una parte de nuestro alambre va hacia la izquierda y otra parte hacia la derecha. Entonces, eso significa que si tenemos resistencias hacia la izquierda conectadas y también hacia la derecha, pues estas están conectadas en paralelo, de acuerdo a esto que tenemos en este lado. Pues aquí fíjense bien qué es lo que sucede. Aquí tenemos nuestro cable y en este punto en particular se divide o hay una ramificación, una parte va hacia acá y otra hacia este lado y en cada uno de estos alambres pues se conectan resistencias. Entonces, como acabo de comentar, las resistencias que estén en el lado izquierdo de este alambre y las que estén en el lado derecho van a estar en paralelo. Pero a su vez, aquí se ve claramente que la resistencia 3 y la resistencia 4 también están en paralelo. Por lo tanto, podemos decir que la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 4 están conectadas en paralelo. Y esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Ahora, como estas tres resistencias están en paralelo, de acuerdo a lo que tengo escrito en este lado, podemos darnos cuenta de lo siguiente, de que si tenemos resistencias conectadas en paralelo, el voltaje que tiene cada una de estas pues va a ser el mismo. Entonces, tenemos que el voltaje que tiene la resistencia 1 debe de ser igual al voltaje que tiene la resistencia 3 y también igual al voltaje que tiene la resistencia 4. Y esto va a ser algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Ahora a esto yo le voy a llamar simplemente el voltaje V para referirme al voltaje en cada una de estas resistencias, ¿sí? Ahora, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que nos interesa determinar? Recuerden que lo que nos interesa es identificar el resistor que presenta menor corriente. Entonces debemos de determinar la corriente en cada una de estas resistencias para así comparar y saber cuál es la menor. Pero antes de esto, aquí seguramente se estarán preguntando ¿por qué no continué desarrollando todo este circuito hasta llegar a un circuito equivalente con una sola resistencia? Bueno, pues esto ya no es necesario y les voy a explicar por qué. Recuerden que el objetivo es determinar las corrientes, o más bien la corriente que circula por cada una de las resistencias. Y de acuerdo a este análisis que hice al inicio de la corriente que está circulando, pues ya determinamos cuál es la corriente que pasa por la resistencia número 2. Ahora, de acuerdo a esto que tenemos aquí, pues ya va a ser suficiente para saber cómo son las corrientes en cada una de las resistencias que nos hace falta. Por eso aquí no va a ser necesario como tal llevar todo esto a un circuito equivalente con una sola resistencia. Basta con todo esto para poder comparar las corrientes y así determinar lo que nos están pidiendo. Y ahorita van a ver cómo es esto, van a ver que en realidad pues no es necesario encontrar eso que les acabo de comentar. Con esto es suficiente.
Y además también porque no nos están pidiendo determinar la cantidad numérica de la corriente, sino simplemente allí hacer una comparación y decir cuál de estas resistencias tiene la menor corriente. Entonces por eso también. Ahora, pues ya les acabo de comentar que lo que nos interesa es determinar la corriente. Entonces me voy a basar en esta parte de la ley de Ohm, en la cual ya tengo despejada la corriente. Y nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, de acuerdo a esto que tenemos aquí, voy a tener para la resistencia número 1 que su corriente va a ser igual al voltaje, que es simplemente V, entre su resistencia, que es R1. Y así para las que me hacen falta, vamos a tener que la corriente 3 va a ser igual al voltaje, que es V, entre la resistencia, que es R3. Y por último, tenemos que la corriente que circula por la resistencia número 4, pues va a ser igual de nuevo a V entre la resistencia número 4. Y ahorita, en base a esto, pues ya vamos a poder determinar cuál es la resistencia que presenta la menor corriente. Pero aquí por el momento no sabemos a qué es igual el voltaje que tiene cada una de estas resistencias, pero no va a ser necesario conocerlo y ahorita van a ver por qué. Nosotros lo único que conocemos son las resistencias, entonces es lo único que voy a sustituir en cada una de estas expresiones. Y tenemos entonces que la corriente número 1 va a ser igual al voltaje, que es V, entre la resistencia 1, y aquí voy a omitir por el momento las unidades. Entonces tenemos esto entre 10. Por otro lado, tenemos que la corriente número 3 pues es igual al voltaje, que es V, entre la resistencia 3, que es de 120 ohms, y únicamente voy a escribir 120. Y por último tenemos la corriente número 4, que es igual al voltaje V, entre la resistencia 4, que es de 100 ohms, y únicamente escribo 100. Y en esta parte viene algo muy importante que deben de tener presente y deben de saber. Siempre que tengan una fracción, pues esta nos representa una división, la división del número que aparece arriba entre lo que tenemos en la parte de abajo. Si observamos, para cada una de estas fracciones en particular, todas tienen el mismo numerador. Entonces, vamos a comprender esto de la siguiente manera. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero repartir 5 cosas entre cierta cantidad de personas. Por ejemplo, si yo esas 5 cosas las quiero repartir entre 10 personas, pues les va a tocar cierta cantidad. Sí, ahorita no es necesario realizar ahí las operaciones, pero hay que comprenderlo de esta manera. Pero ¿qué sucede si esas mismas 5 cosas yo ya no las quiero repartir entre 10 personas, sino en su lugar entre 100? Pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues que a estas 100 personas les va a tocar todavía una porción más pequeña que las que le tocaba a las 10 personas que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, entre mayor sea el denominador de una fracción manteniendo el numerador igual, entonces esa cantidad pues va a ser cada vez más pequeña. Si lo comprendemos de esta manera, creo que se entiende bien. Entonces, por ejemplo, si esas mismas 5 cosas ahora las queremos repartir entre 120 personas, pues les va a tocar cada vez menos. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta de lo siguiente, que si tenemos fracciones con el mismo numerador, entonces la fracción que presente el denominador más pequeño pues va a ser una cantidad más grande en comparación con las otras. Y ya con esto podemos realizar la siguiente comparación. Primero, ¿cuál de estas corrientes es la más grande? Pues es aquella que tiene el menor denominador de estas tres. Y esta es la corriente número 1. Después, ¿cuál le sigue? Bueno, después la que sigue es la que tiene el siguiente denominador, el que le sigue al 10. ¿Cuál seguiría? Pues sería este que tiene el número 100, que corresponde a la corriente número 4. Y aquí se me pasó mencionarles, pero pues ya lo han visto, de que esto lo estoy escribiendo de mayor a menor. Y por último entonces tenemos a la corriente número 3, que va a representar la cantidad más pequeña, porque ahí tenemos el denominador más grande. Y a su vez, como ya había comentado en esta parte,
La corriente número 2 pues va a ser la más grande de todas las corrientes, porque eso corresponde a la corriente total que está circulando por nuestro circuito. Entonces, pues esa es la más grande de estas 4. Y ahora sí, ya que tenemos ordenadas las corrientes de cada una de las resistencias de mayor a menor, pues ya podemos darnos cuenta cuál es la resistencia que presenta menor corriente. Pues es esta que tenemos aquí, que corresponde a la resistencia número 3. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido, pues ya es la respuesta a este ejercicio. Bien amigos, pues como han observado, tenemos dos formas de resolver este ejercicio. Una que es una forma larga, en la cual tenemos que realizar muchas operaciones, por eso es que se hace tan larga, y otra corta, en la cual debemos más que nada de comprender qué es lo que significa de que ciertas resistencias estén conectadas en paralelo, y esto que tenemos escrito en particular en esta parte. Entonces, analizando un circuito de esta manera, podemos llegar a este resultado, pero aquí debemos de tener muchísimo cuidado. Esta última parte la pudimos hacer de esta manera porque como tal no me están pidiendo un valor numérico de las corrientes, simplemente me piden ahí realizar ciertas comparaciones e indicar cuál de las resistencias presenta la menor corriente. Por eso es que lo pudimos hacer de esta manera. Porque si nos pidieran como tal un valor numérico, aquí entonces en esto que tenemos aquí pues tendríamos que decir e indicar a qué es igual este voltaje que yo escribí en esta parte. Pero si nada más lo que nos interesa es comparar, pues no va a ser necesario como acaban de ver. Entonces, de cualquiera de estas dos formas en que ustedes realicen este ejercicio, pues va a ser correcto. Y con esto entonces finalizo este ejercicio. Bien amigos, pues voy a continuar con el siguiente ejercicio. Un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo de una araña que persigue a una mosca y la representa en un plano cartesiano. Entonces nos preguntan cuáles de los siguientes movimientos describió la mosca de 0 a T1, de T1 a T2 y de T2 a T3. Bien amigos, pues para contestar esto que nos están preguntando, primero debemos de recordar qué es lo que significa o cuándo un objeto se encuentra en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme y en movimiento uniformemente acelerado. Bueno, pues decimos que un objeto se encuentra en reposo cuando su velocidad es igual a 0, es decir, cuando el objeto siempre se encuentre en la misma posición conforme transcurre el tiempo, es decir, pues que no se va a mover. Entonces, eso significa que un objeto se encuentra en reposo. Por otro lado, un objeto se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí es rectilíneo porque se mueve en una línea recta y uniforme porque la velocidad con la que se está moviendo es constante. Es decir, conforme transcurre el tiempo, siempre va a mantener la misma velocidad. Esta no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Entonces, en ese caso, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Y por último, también de los primeros tipos de movimiento que nos comienzan a enseñar, es el movimiento uniformemente acelerado. Y esto lo que significa es que en este caso la aceleración no va a cambiar, es decir, esta va a ser una constante. Siempre va a tener el mismo valor, entonces a esto se refiere o nos referimos cuando decimos que una cantidad es constante, de que siempre va a tener el mismo valor, no va a cambiar. Bueno, y aquí les voy a indicar de una vez cómo se ve cada uno de estos tipos de movimiento en una gráfica de distancia contra tiempo. Bueno, pues aquí entonces, cuando un objeto se encuentra en reposo, pues siempre se va a mantener en la misma posición. Es decir, en la distancia o el desplazamiento pues no va a cambiar, siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces, esto lo representamos con una línea recta horizontal. Por otro lado, cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, pues esta va a ser una recta, pero que ya no va a ser una recta horizontal, sino con una determinada inclinación, que puede ser algo como esto o como esto. Y por último, cuando tenemos un movimiento uniformemente acelerado, pues esta va a estar representada como una parábola o vamos a tener un movimiento parabólico, ya sea algo como esto
o al revés, ya dependiendo de hacia dónde esté el movimiento, si por ejemplo el objeto está acelerando o desacelerando. Entonces, de esta manera podemos identificar qué tipo de movimiento tenemos en una gráfica como esta que nos están dando aquí. Entonces, de acuerdo a esto que les acabo de comentar, pues ya podemos contestar directamente esto. Primero, de 0 a T1. ¿Qué tipo de movimiento tenemos? Es decir, en esta región de aquí. Como tenemos una recta que tiene cierta inclinación, pues eso significa que aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Pues recuerden que en una línea recta la pendiente pues siempre va a ser la misma, es decir, la inclinación. Y en este caso, comparando con un movimiento de este tipo, eso significa pues que la velocidad va a corresponder a la pendiente de esa recta y pues esa es una cantidad constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es que aquí lo identificamos de esta manera. Después tenemos de T1 a T2. Y aquí si observamos tenemos una línea recta horizontal. Por lo tanto, en esta parte, la partícula se encuentra en reposo. Y aquí también podemos observar, por ejemplo, en T1 se encuentra en esta posición, pero conforme transcurre el tiempo de T1 a T2, no cambia la posición, se sigue manteniendo ahí mismo. Por eso es que también esto corresponde a un estado de reposo de una partícula. Y por último, de T2 a T3, observamos que hay una parte que ya es curva, ya no es una línea recta. Y de hecho, en general, cuando nosotros tengamos una curva en una gráfica como esta, pues ahí directamente tenemos un movimiento acelerado. Pero es uniforme únicamente cuando la aceleración es constante y entonces ahí va a estar representada ya sea por una rama de una parábola o una parábola completa. Entonces, en este caso, pues corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. Y por lo tanto, esto que acabo de escribir, pues ya es la respuesta a esta pregunta. Bien amigos, y aquí quiero hacerles la siguiente observación. En el movimiento uniformemente acelerado, vamos a ver en la gráfica pues una parábola, ya sea la parábola completa o una parte, ¿sí? Pero va a ser una parábola. Ahora, si la aceleración es positiva, entonces vamos a tener una parábola que abre hacia arriba. Pero si la aceleración es negativa, entonces esta parábola va a abrir hacia abajo. Entonces también en esto pues debemos de tener cuidado. Pero como también comenté, en general en un movimiento acelerado pues ya vamos a tener curvas que me van a representar el movimiento de nuestra partícula. Y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación. Bien amigos, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido, pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Y ahora sí me despido, como ya saben, yo soy Humberto, este es su canal Vitual y nos vemos en el siguiente video.